Libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 14. Quiero hablarles acerca de la Biblia, la palabra de Dios es suficiente. Dice así la Escritura: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer ¿qué? Sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Digan conmigo: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. ¿Para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para para toda buena obra. Siempre le pido al Señor que nos ilumine cuando vamos a dar un mensaje y nos muestre la necesidad. Y hoy el Señor ha puesto, o desde estos días para acá, ha puesto algo muy fuerte en mi corazón que retumba los oídos de mi alma. Y me decía el Señor: mi palabra es suficiente. Mi palabra es suficiente. Señores, la Biblia es un libro tan completo y tan precioso que en ella encontramos, gloria al Señor, cosas tan preciosas que nos ayudan para vivir en esta vida, en nuestra vida en el hogar, en nuestra vida económica, en nuestra vida emocional. La Biblia tiene respuesta a todo. Y aunque fue escrita 1500 años antes de Cristo y terminada de escribirse en el 100 después de Cristo, y estamos en el 2014, aún ella, sin necesidad de actualizarse, nos trae buenas bendiciones, buena instrucción para ser buenos esposos, buenos padres, buenos cristianos. La palabra de Dios es tan extraordinaria, tan preciosa, que fue el primer libro impreso de todos los libros que existen en el mundo. La palabra de Dios es tan poderosa que en muchos lugares la han querido exterminar, pero siempre surge. Siempre hay alguien que guarda, y la palabra sigue y sigue imprimiéndose en diferentes países de la tierra, siendo traducida a diferentes lenguas, tribus, lugares lejanos, y se cumple lo que dice ella misma: cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Pero ¿por qué le tengo a hablar de esto? Porque hoy en día se está añadiendo cosas a la Biblia. Y tenemos que tener cuidado porque estamos viviendo un tiempo donde hay mucha filosofía, un tiempo donde hay muchos maestros y todo el mundo quiere aportar un granito de arena, queriendo significar que de repente hacía falta algo en la Biblia, como que los apóstoles no escribieron todo y añadémosle un poquitito más. Pero quiero decirles algo, que la Biblia fue terminada bajo la perfecta voluntad de Dios y no necesita que nadie más le añada otro poquito. El fundamento ya está escrito. Lo que Dios quería que se escribiera ya está. Nadie necesita añadirle otro libro. Nadie necesita ponerle otro fundamento a lo que ya está postulado en la palabra de Dios.
Digan conmigo, las Sagradas Escrituras nos hacen sabios para ser salvos. Lo acabamos de leer en el versículo 15 de 2 de Timoteo capítulo 3. Dice, y que desde la niñez has sabido, ¿qué cosa? Las Sagradas Escrituras, las cuales, mire lo que puede hacer. ¿Qué puede hacer? Te pueden hacer sabio. ¿Para qué? Si alguien quiere ser salvo, lea la Biblia. Obedezca lo que dice la Biblia. La palabra es suficiente para recibir la salvación. Ella te muestra, gloria al Señor, cómo debes caminar, qué debes hacer y qué no debes hacer. Yo no digo que sea malo una conferencia donde se hable de cosas, de cómo ser un buen padre, de cómo ser un buen esposo. Todo eso es bueno siempre y cuando no nos salgamos de los fundamentos de la palabra. Hoy en día en los púlpitos se habla más de filosofías de hombres que de la misma Biblia. He escuchado conferencias donde se habla de hogares, donde se habla para niños y no nombran ni un versículo de la Biblia. ¿Acaso la palabra de Dios no es suficiente para formar a un hombre, un buen padre, un buen esposo? Yo les pregunto a ustedes, ¿acaso la palabra de Dios no es suficiente para enseñar a un niño a crecer en el temor de Dios? ¿A ser obediente? ¿Acaso la psicología puede tomar el lugar de la palabra de Dios? La psicología es buena en cierto sentido, que estudia la razón y la mente del hombre. Pero yo le decía en un tiempo atrás, la psicología es buena hasta cierto punto donde conoce el comportamiento mental de la persona, pero no conoce lo que hay en el corazón. Y la palabra sí tiene ese poder porque ella llega hasta lo último, hasta las entrañas, hasta los tuétanos. Es una espada de doble filo que llega hasta el fondo y escudriña la mente, el corazón. Señores, cuando yo intento añadirle otra cosa a la palabra, es ahí donde han nacido las herejías de nuestro tiempo. Me he tomado la tarea de sacarle ejemplos de cómo la gente piensa que la palabra de Dios está incompleta y que necesita ayuda y que como que no quedó todo completo. Pero yo quiero hoy apelar y decirles que la palabra de Dios está completamente completa y es suficiente. Digan conmigo, para salvación. Versículo 16 dice, útil para enseñar. ¿Para qué? Entonces me sirve para enseñar, para redarguir. ¿Para qué? Corregir. Para instruir en justicia. La palabra de Dios es tan poderosa que nos enseña cómo enseñar, cómo instruir, cómo corregir. Es tan poderosa que no necesito, señores, de apelar a otra cosa. Simplemente debo creerle. Yo conocí un hermano en mi país que este hombre era un asesino, un depravado, atado en los vicios del alcohol. Recibió mucha ayuda intelectual, psicología, consejeros, alcohólicos anónimos, y fue muy bueno. Pero siempre pasaba un mes, 2 meses y volvía y recaía. Repito, la sabiduría de los hombres no se puede comparar con la sabiduría de Dios. Alguien puede descubrir tu comportamiento a través del estudio psicológico, pero no te puede cambiar la vida. El único que puede cambiar la vida de una persona es Cristo, por medio de su palabra. Y la Biblia dice que ella corrige, que ella redarguye, que ella instruye. Versículo 17 dice, a fin de que el hombre sea perfecto y preparado para toda buena obra. Digan conmigo, la palabra de Dios
es suficiente para perfeccionar al hombre para toda buena obra, para el hogar, para ser un buen cristiano, para ser un buen esposo, un buen hijo. La palabra de Dios es suficiente. A su nombre. ¿Por qué yo digo esto y apelo a esto? Y repito, hermanos, ha entrado un afán en mi corazón porque muchos están dejando la Biblia a un lado. Y ya no se está predicando la palabra, sino que se está hablando de experiencias. Se está hablando de prácticas. En estos días quedaba asombrado y le mostraba a mi esposa que predicadores que nosotros admirábamos antes, ahora, que antiguamente oraban y ayunaban para que el Señor liberara los hogares, suben a los altares diciendo que si tu marido te es infiel, ¿te acuerdas? Si tu marido te es infiel, échale sal en los calzoncillos. ¿Ah? ¿Quién escuchó eso ya? ¿Escuchó? Señores, esta es la nueva ola. Esta es la nueva moda que está saliendo hoy en día en las iglesias pentecostales. Claro, no digo Dios es amor, pero de las iglesias pentecostales se están untando de sal, que porque la Biblia dice que Eliseo usó sal, que porque la Biblia dice en Levítico que para ofrendar primero había que echarle sal a la ofrenda. Pero no comprenden que todo eso era la sombra de lo que Cristo venía a hacer. Pero ahora le quieren añadir a la liberación, echarle sal. No echenle sal a los calzoncillos y verá que el hombre no va a funcionar. Y sacaron el aceite de los altares para los enfermos y ahora colocan sal en la cabeza de la gente. Señores, investigue esto que les estoy hablando y usted se va a sorprender. Y yo le mostraba a mi esposa y yo decía, no puedo creer lo que está pasando. ¿Cómo le quieren añadir a la palabra de Dios? Y para ellos no es suficiente que Jesús dijo, en mi nombre echarán fuera demonios. Le quieren añadir objetos. Está bien que lo haga gente que no conoce la palabra, pero en las iglesias pentecostales, en las iglesias de sana doctrina, se está viendo ya esta nueva ola de la sal. A su nombre sea la gloria. Y me veo en la obligación de venir a apelar por la palabra, a decirles que la palabra de Dios es suficiente para la sanidad de los enfermos. La palabra de Dios tiene tanto poder que la Biblia dice en el Salmo 107, dice, y envió su palabra y lo sanó. El centurión dijo, dile a Jesús que no soy digno que le entre a mi casa. Dígale que solamente diga la palabra y mi criado será sano. Si un centurión, un hombre que no era judío, era romano, creyó que simplemente con Jesús hablar y profesar una palabra, su criado sería sano, ¿por qué nosotros no decimos lo mismo? Con la palabra de Cristo es suficiente. ¿Será que la palabra no nos está llenando? ¿Será que la palabra no es suficiente? Esta bendita revelación de la Biblia, que 40 hombres inspirados por el Espíritu Santo la escribieron sin ninguna interrupción, sin ninguna confusión. Y todos los libros se entrelazan entre sí, sin contradecirse en el uno con el otro. ¡Qué bendita palabra! Pero hoy en día estamos viendo que para muchos no es suficiente. La palabra les está hablando, pero ellos todavía quieren a ver qué Dios revela, a ver qué Dios les dice. A su nombre. No confían en las promesas. Por eso se ha levantado la herejía. Es por eso que hoy en día en muchos lugares se predica 5 minutos. Y ya todo el mundo quiere solo lo que los supuestos profetas de hoy en día hablan. Y a eso sí le ponen cuidado. A eso
sí le prestan atención a esas revelaciones que hay veces no concuerdan nada con la palabra. Porque a la gente ya no es suficiente con la Biblia. No es suficiente. Yo me acuerdo, hermano, en los tiempos que mi padre me llevaba a la iglesia, yo era un niño, que cuando se predicaba y se oraba, la palabra hacía un efecto tan precioso que la gente creía y era sanada. Y el énfasis era la palabra de Dios. Ni siquiera se le daba mucho énfasis para no levantar vanagloria en el predicador. La gente recibía y le daba la gloria a Dios por la palabra. Pero hermano, estamos viviendo un tiempo en que ya no es suficiente la predicación. Hay hermanos que están aquí que no se sienten completos. Para usted no es suficiente la palabra. Digo esto, hermano. La palabra como que no te sacia. Y yo estoy preocupado por esto, hermano. Hay hermanos que si el día que no se le pase a cantar un coro, se va de la iglesia, porque para ellos sentirse incompletos es pasar a cantar un coro. La palabra no los sacia, están incompletos porque no les dan oportunidad. ¿Será que la palabra no te está saciando? ¿Necesitas un complemento para estar bien en la iglesia? A su nombre. ¿Quién me está comprendiendo lo que les quiero decir? Yo tengo una pregunta para ustedes hoy. ¿La palabra te está saciando? ¿O es usted el que corre y busca ver en qué lugar es donde más se ora por revelación? Porque para usted ya la palabra no te sacia. A su nombre sea la gloria. Yo les cuento así a grandes rasgos lo que está pasando a nivel mundial en las iglesias cristianas. No digo otras porque se puede esperar cualquier cosa. Pero en las iglesias cristianas le están complementando nuevas doctrinas. Están metiéndoles nuevos fundamentos. Están hablando que ya la doctrina de los apóstoles, eso ya es viejo. Que Dios nos viene dando una nueva revelación. No hay ninguna nueva revelación, señores. Ya lo que escrito está. El apóstol Pablo dice que nadie ponga otro fundamento más del que ya está colocado. No se puede. Usted, esa iglesia, debe tener cuidado. Debe tener cuidado porque se está levantando gente diciendo: no es que Dios me dijo que ahora sí se puede. No, es que Dios me reveló que eso que decía el apóstol ya no, eso ya es viejo. Ahora este es el nuevo look. Esta es la nueva ola. Esta es la nueva costumbre. Yo entiendo que hay diferente visión de trabajo, pero el fundamento es el mismo. Yo entiendo eso. Yo puedo trabajar diferente para ganar almas, pero sin salirme del fundamento. Pero hoy en día están implementando, por ejemplo, la cristoteca. Cristoteca. Apagan la luz y ponen luces de colores y salten, y esto para atraer jóvenes a la iglesia. No, y los jóvenes se van a emocionar porque se van a sentir como en una discoteca, pero la verdad no es una discoteca, pero vamos a disfrazarle y pongámosle cristoteca para que vengan. Esto es importante, hermano, decirlo. Entonces, ¿qué hacen? Las iglesias están apelando a nuevas doctrinas, a nuevas costumbres, saliéndose de la palabra de Dios. Digan conmigo: la salvación no depende de lo que yo haga. ¿Quién es el que salva? Cristo. Ninguno aquí dijo: yo puse un granito de arena para salvarme. Todos aquí recibimos salvación sin colocar ni un dedo para ayudar al Señor. La salvación es completamente un milagro, algo sobrenatural. Por más que hagamos aquí cristotecas y inventemos lo que inventemos, la salvación no viene por eso. Es completamente por gracia y es un don de Dios. Pero hermanos, estamos viviendo un tiempo donde se está apelando a nuevas costumbres, nuevas cosas
Y la iglesia debe tener cuidado de lo que está pasando. Ojo, porque esto que estoy hablando es profético y puede venir en cualquier momento y puede tocar las puertas de nuestra iglesia en cualquier momento y que Dios no lo quiera. Pero ¿qué dice el apóstol? Si alguien viene o si un ángel del cielo baja con otra doctrina de la que habéis aprendido, no le crean. El tal sea ¿qué? Anatema. El día que se dé una conferencia aquí y no se nombre la Biblia, sino que se nombre simplemente filosofías de sabios que han existido en el mundo, el día que se tome este púlpito para hablar solo humana sabiduría sin la palabra, tengan cuidado. Apostasía ha entrado dentro de la iglesia. Toda conferencia, todo lo que se haga en la iglesia debe estar basado por la palabra de Dios, que es suficiente. Oh, levante la mano y diga: la palabra de Dios es suficiente. Oh, yo no sé si me está entendiendo lo que les quiero decir. Es suficiente. Gloria a Dios. La teología es buena siempre y cuando no se salga de la palabra. Pastor, ¿puedo leer un libro? Lo puedes leer siempre y cuando ese libro simplemente esté sincronizado con la palabra. Porque los libros se escriben por aquellos maestros que de repente conocen a fondo las costumbres y traen un versículo de aquí del Nuevo y lo ponen en el Antiguo y lo comparan y nos enseñan. Esto es bueno siempre y cuando no tuerzan la Escritura. Si hay un libro y quieres leer un libro, léalo con la Biblia en la mano. De lo contrario, no lo lea, porque puede ser usted confundido. A su nombre. Déjenme darles 3 ejemplos para que entiendan que lo que les estoy hablando es una realidad. A su nombre. Antes déjenme leerles un versículo. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Antes de todo, abran su Biblia, por favor. En Primera de Corintios, capítulo 1. A su nombre sea la gloria. Primera de Corintios 1:19 dice: pues está escrito, destruiré la sabiduría ¿de qué? De los sabios, y desecharé el entendimiento de los entendidos. Esto es para aquellos que comienzan a buscar sabiduría de hombres y echan a un lado la Biblia. Amén. La palabra de Dios. Hermano, estoy sorprendido. Les repito, lugares donde se predicaba la pura palabra, ahora hay solo sermones y solo ayudas de superación personal, y se habla esto del púlpito, en el púlpito, y ni nombran un versículo de la Biblia. Que usted tiene que ser buen padre, que usted tiene que saber así, y que no haga esto en la casa, y solo sabiduría de hombre, y no hablan nada de la Biblia. Yo puedo enseñar a alguien a comportarse en la casa, pero el Espíritu de Dios es el que transforma. Yo conocí un hombre, un profesor, y este profesor daba buenas clases de ética, pero cuando llegaba a la casa golpeaba a la mujer. Era un desastre total, pero eso sí, el hombre tenía sabiduría para enseñar ética. Compórtese así, haga así, pero no tenía el poder del Espíritu de Dios. Entonces, de nada sirve la sabiduría de los hombres si no está basada en el poder de Dios. Por eso el apóstol Pablo dijo: no vengo a ustedes con palabras humanas, con palabras persuasivas de humana sabiduría, mas vengo a vosotros con demostración de poder. ¿Quién me está entendiendo? En estos días vino un hombre acá y dijo: pastor, yo era, no digo la palabra, mejor la voy a cambiar porque la palabra fue muy fuerte. Él dijo: pastor, yo era terrible en mi casa. No me soportaban, era terrible, atado, un mal esposo, un mal padre. Y comienzo a venir y ahora recibí a Cristo y ahora
Mi hogar es una bendición. Le dije, hermano, pero ¿quién le enseñó a ser un buen padre? No sé, algo vino dentro de mí y ahora puedo comunicarme con mi esposa. Ahora puedo estar feliz en mi casa. No necesitó de conferencia, no necesitó de 10 pasos para un matrimonio feliz. Vino el Espíritu de Dios y lo regeneró. Y ahora hay un hogar contento, ahora hay un hogar feliz. No necesitó de psicologías humanas. ¿Cuántos creen que la palabra puede cambiar al hombre? Él escuchó un mensaje, recibió a Cristo y la palabra lo cambió. Entonces no me confundan el conocimiento humano con el conocimiento de la palabra. Ahora, que el conocimiento humano es bueno, sí, hasta cierto límite. Hasta cierto límite, a su nombre. Siempre y cuando no vaya por encima de la palabra de Dios. Adquiera conocimiento en todo lo que usted quiera, pero tenga cuidado de invalidar la palabra de Dios. A su nombre. Bien. Quiero decirles y darles unos ejemplos. ¿Han escuchado ustedes hablar de los testigos de Jehová? Bien. Los testigos de Jehová, su fundador, Carlos Taze Russell, ellos tienen su propia Biblia, la Biblia de la traducción del Nuevo Mundo. Ellos tienen su propia Biblia y la interpretan bajo sus propias enseñanzas. Y a donde ven que la Biblia no les cuadra con sus enseñanzas, cambian el texto. Por eso han hecho su propia traducción. Algo más, ellos usan la revista Atalaya, usan la revista Sea Dios Veraz, usan la revista Arpa de Dios, y siempre que te van a evangelizar van con estas revistas y con su propia Biblia. Apelan a otros escritos y a otras revelaciones, pero nunca te van a mostrar la originalidad de la palabra, porque para ellos no es suficiente lo que está escrito en la Biblia. Es la única versión bíblica que está mal traducida. No, ellos dicen que la de nosotros es la que está mal, pero ni siquiera la versión de la Biblia que usa la Iglesia Católica, ni siquiera esa versión está contraria con la que usamos nosotros. La única versión que contradice y la interpretaron a su manera es la traducción Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová. Ellos han maniobrado los textos a su favor, a su nombre. Existen no sé cuántas traducciones bíblicas para diferentes iglesias, pero la única, repito, que manipuló los versículos del original hebreo y griego fueron los Testigos de Jehová. A su nombre. Déjenme decirles algo de estos señores. En la revista Atalaya de 1961, ellos dicen que Cristo era el ángel Miguel. Apocalipsis 12:7 dice que Miguel peleaba contra el dragón. Ellos afirman que Jesucristo es simplemente el ángel Miguel, el arcángel Miguel. Que Cristo no es Dios, sino que es un ángel. ¿Y cuántos creen que Jesucristo es Dios? Pero ellos, si te evangelizan, ellos nunca van a aceptar que Jesús es Dios. Ellos dicen que Jesús es el Hijo de Dios, así como usted y yo somos hijos de Dios, pero que Él no es Dios, o sea que niegan la deidad de Jesucristo. Señores, esto es algo terrible. ¿Y por qué? Porque apelan a los escritos de ellos mismos. Atención, oyentes y hermanos que me escuchan. Si alguien te va a evangelizar a la puerta, que te muestre la Biblia. Las revistas y los escritos de las otras gentes no sirve si la palabra de Dios, ojo, no es mostrada. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios es suficiente para la salvación? Entonces, ¿por qué andan mostrando revistas
y revelaciones y profecías de otras gentes que vivieron antiguamente. ¿Por qué no? Porque no les conviene. ¿Cuántos creen que Jesús es Dios? Los testigos de Jehová asumen que Jesús no fue Dios hecho hombre, sino que fue el arcángel Miguel quien se convirtió en un hombre. Por tanto, debido a que ellos niegan la deidad de Jesús, ellos han tenido que obligatoriamente alterar todas las alusiones de la Biblia que acreditan a Jesús como Dios. Una de estas ocurrencias es la que ahora vamos a analizar. Vamos a leer Juan capítulo 1, verso 1. Téngalo listo. Juan capítulo 1, verso 1. ¿Qué dice? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. La palabra verbo quiere decir palabra. En el principio era la palabra de Dios, era el Verbo, Cristo. Y el Verbo, o sea, Cristo, era con Dios. Y el Verbo, o sea, Jesucristo, era Dios. Pero en la traducción del Nuevo Mundo de la Biblia de los Testigos de Jehová, dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era un Dios. Ellos dicen que Jesús, siendo el arcángel Miguel, era un Dios pequeño, un Dios creado por el Padre Dios. Mira qué atrocidad tan terrible. ¿Cuántos creen que Jesucristo es Dios? Hoy apelo a esto, porque hay muchos lugares donde dicen que Jesús simplemente fue un simple profeta. Aquí ellos dicen que era un ángel. Jesús no es un ángel. Jesús no fue creado, Él creó. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Él no es ningún arcángel. Pero, señores, ellos apelan a las revelaciones de los fundadores de sus iglesias. Y por eso cuando usted es evangelizado por ellos, vas a escuchar estas aberraciones. ¿Y cómo le quitan a la Biblia para mostrarle a la gente y decirle, pero mire, la Biblia dice? Claro, pero su Biblia, su propia traducción. Y la palabra Dios en la Biblia de ellos, donde dice, y el Verbo era un Dios, la palabra Dios la tienen con D minúscula, queriendo decir que era un Dios pequeño, que era un Dios creado por el Padre Dios. Qué cosa terrible. ¿Quién me puede comprender? Levante la mano. A su nombre. Y esto lo hacen para desacreditar la deidad de Jesús. Los testigos de Jehová tuvieron que traducir erróneamente este versículo. Y el resultado es que ahora tenemos no solo un Dios, sino dos dioses. Un Dios mayor, a saber, Jehová o Yahvé, y otro Dios menor llamado Jesús. Esto es una aberración completa. Dios es Dios, señores. No tenemos dos. Dios es Dios. Jesús es Dios. El Padre es Dios. El Espíritu es Dios. Tres personas diferentes. Un solo Dios verdadero. Y esto va para aquellos que han malogrado la palabra. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Señores testigos, se me escuchan por la radio, los amo en el amor del Señor. Pero la Biblia me manda a contender fuertemente por la doctrina. Y esto es doctrina. Colosenses capítulo 1, verso 15. Dice, está hablando de Cristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Él no es un ángel. Él es la imagen del Dios invisible. Él es Dios.
Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5, versículo número 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero ¿qué? Dios, y con D mayúscula. Y la vida eterna. Primera de Juan 5:20. Le estoy dando versículos acerca de la deidad de Cristo. Jesús es Dios. Oh, esto es precioso. Juan capítulo 20, Juan 20:28 dice: entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Si Jesús hubiera sido un ángel, le hubiera reprendido y le hubiera dicho: yo no soy tu Dios, soy un consiervo tuyo. Pero Tomás le dice: Señor mío y Dios mío. Juan 20:28, para aquellos que escudriñan la palabra. Entonces digan conmigo: Él es Dios. ¿Están viendo, hermanos? Entonces, fíjese que para ellos estos versículos no sé dónde los ponen o cómo los tuercen. Pero quiero que la iglesia entienda y defiendan esto. Si les preguntan quién es Jesús, Él es Dios, el Hijo de Dios. Gloria al Señor, a su nombre. Un versículo más, Filipenses, capítulo 2, gloria al Señor, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de ¿qué? De Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y aun estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio nombre que es sobre todo nombre. Él es Dios. Se despojó y vino a la tierra a morir por este mundo que estaba perdido. ¿Ah? Y aquí dice el apóstol, dice: no estimó el ser igual a Dios como cosa de que aferrarse. ¿Sabe qué significa esto? Que Él, siendo Dios, no vino aquí orgulloso diciendo: yo soy Dios, respétenme. No. Él, dice la Biblia, como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. Se humilló. Siendo Dios, se humilló. Y por eso el Padre lo exaltó. Siendo Dios, no se aferró a ese título, sino que vino porque sabía que la única manera de redimirnos era derramando su sangre preciosa. ¡Qué precioso, hermano! Entonces, estos versículos nos dan la veracidad de que Él es Dios. Y estas iglesias predican sus libros, sus revistas, hablando de que Jesús es el arcángel Miguel. A su nombre. Entonces ya tienen y esto lo vamos a estudiar en los estudios bíblicos de los jueves, de los sábados, porque hay muchos hermanos que están siendo confundidos por estas revistas que no son la Biblia, por estas traducciones erróneas que no son la palabra de Dios. Y les voy a dar el último y les dejo el otro para otro día. Traía 3, pero les voy a dar otro. Vamos a irnos, por ejemplo, la Iglesia Católica Romana. Ellos apelan que fueron fundados en el 33 después de Cristo y dicen que Pedro fue el fundador, pero la Biblia no habla de católica. La Biblia nunca dice: y fundé mi iglesia católica. No la habla. Ellos dicen que fueron ellos que fueron fundados en el 33. Pero Jesús dijo: Pedro, sobre esta roca fundaré mi iglesia. Y no estaba hablando de Pedro, porque la palabra Pedro quiere decir piedra pequeña. Jesús le dijo: Pedro, sobre esta roca. ¿Quién es la roca? Cristo. La Biblia dice que Él era la roca.
Pedro, sobre esta roca fundaré mi iglesia. No le puso nombre. La iglesia verdadera no tiene nombre. Que nos distinguimos por el ministerio, pero la iglesia verdadera no tiene un nombre en sí. Es la iglesia de Cristo y acabó. Por eso el día que Cristo venga, no va a venir por una denominada iglesia o ministerio. Viene por aquellos que estén lavados por la sangre de Cristo y que estén obedeciendo la palabra de Dios, y saldrán de muchos lugares, de muchos ministerios, gente que se ha guardado para el Señor. Estos señores de la Iglesia Católica, y me están escuchando ahora, enseñan que María fue siempre virgen. ¿Sí o no? María siempre virgen, dicen. Que José era esposo de nombre para su protección, y que sus llamados hermanos eran primos hermanos, pues dicen que María no tuvo más hijos. Y eso dicen en los libros de catecismo y en los dogmas de la Iglesia Católica. Porque estos señores sacerdotes dicen que la Biblia no puede estar sola sin la tradición de la Iglesia Católica. Y yo les digo, señores católicos, que la Biblia es suficiente. No necesita ni libros de catequesis ni dogmas eclesiásticos. La Biblia es suficiente para la salvación. Y en su misma Biblia está escrito lo que estoy hablando hoy. Pero ¿de dónde sacaron eso? Que María siempre fue virgen. Esto es una aberración. Si la palabra de Dios nos enseña que el matrimonio es honroso, Dios no iba a permitir que ellos se casaran y el pobre José viviese con una mujer sin poderla tocar durante todos los años de su vida. Esto es imposible. Y por la palabra quiero decirles que eso es una aberración. En Mateo capítulo 12, versículo 46. En Mateo capítulo 12, versículo 46 dice: mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. ¿Su madre y qué? Sus hermanos. María tuvo más hijos. Y eso está en la misma Biblia católica, igual la que yo tengo aquí, en la misma traducción, a su nombre. Pero ¿qué ha pasado? Han inmaculado a María, han venerado a María. Y si María estuviera viva en el día de hoy, yo creo que estuviera muy brava por lo que la Iglesia Católica está haciendo, dándole honor a una mujer, a una persona humana que necesitaba mismo salvación. Es más, el ángel le dijo así: Dios te salve María. La palabra Dios te salve está en un término futuro. Ella necesitaba salvación también. No era de la divinidad. Ella no pertenece a la deidad. Ella era un simple vaso por el cual Dios escogió para que naciese el Salvador del mundo. Eso es lo que dice la palabra. Digan conmigo, tenía hermanos. Mateo capítulo 13, versículo 55. Mateo 13, verso 55. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Cuando Jesús fue a Nazaret, mire lo que la gente de Nazaret dijo: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Hasta nombra a los hermanos de Jesús. No eran primos hermanos como la Iglesia Católica lo quiere hacer ver. Aquí está nombrando los nombres de los hermanos de Jesús de carne: Jacobo, José, Simón y Judas. Versículo 56. ¿No están todas sus hermanas? Tenía hermanas también. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene éste todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Porque la gente conocía los hermanos de Jesús, los otros hijos de María. Y se escandalizaban porque decía: sabemos quiénes son los hermanos, pero ninguno habla con tanta sabiduría como habla este. Eso es palabra, señores. Eso es Biblia. María no quedó virgen, no, señores. María no quedó virgen. María siguió teniendo hijos. Y eso no es pecado porque ella se casó con José.
Y el matrimonio es una institución puesta por Dios. ¿Quién está de acuerdo con eso? Levanta la mano. Juan capítulo 2, versículo 12. Y le digo a los oyentes que me escuchan a través de la radio, no estoy usando un libro de mi iglesia, estoy usando la Biblia, la palabra de Dios, y búsquela usted en su Biblia. Juan 2:12, ¿qué dice? Después de esto descendieron a Capernaum él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Vuelve la Biblia y especifica los hermanos de Jesús. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Uno más, Hechos capítulo 1, verso 14, que dice: todos estos estaban perseverando unánimes en oración y ruego. ¿Con quiénes? Con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con quiénes más, y con sus hermanos. Entonces, que me vengan a decir que María quedó virgen, que me vengan a decir con los libros de catequesis y libros de dogmas que María se quedó virgen para siempre, esto es una aberración, esto es una herejía, eso es completamente falso. Pero ¿qué hace la gente hoy en día? Arman sus propios libros, sus propias ideas, y las publican en un libro, y la gente las lee y las cree, porque para muchos la Biblia no es suficiente. Por eso vengo a apelar hoy para decirles que la Biblia es suficiente. Que no se basen a los escritos de otro libro. La Iglesia Católica en su libro dogmático dice que María es mediadora, y por eso ellos le oran a María. Escúcheme usted, amigo, que le reza a María y que le pide a María. María no es mediadora, como lo dice la Iglesia Católica. En Primera de Timoteo capítulo 2, Primera de Timoteo capítulo 2, gloria al Señor y a su nombre. Versículo 5. Mire lo que dice la palabra de Dios. Porque hay un solo Dios y un solo mediador. Digan conmigo, un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Ahí está. ¿Quién es? Jesucristo. No dice María, no dice Pablo, no dice San Judas, no dice San Mateo, ni María. El único intermediario entre Dios y los hombres es Jesucristo, hermano.